Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todas y todos aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura. Confiados que se encuentren todos bien y en salud y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por la arquitectura y así será por el resto de nuestras vidas. En el día de hoy retorna al programa el profesor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús, ¿cómo estás? Saludos, decano, siempre un placer. Jesús, vamos a continuar con este tema de el arquitecto y la comunicación, el arquitecto y la arquitectura y la comunicación, el arquitecto y la escritura o la redacción y la importancia que obviamente tiene este tipo de expresión o desarrollar la capacidad de comunicarnos de forma verbal, oral o de forma escrita con la claridad de nuestros pensamientos. Yo creo que el diseño es un proceso de pensar, de organizar pensamiento, de organizar ideas. Y ciertamente tiene ese paralelismo con la escritura. Cada vez que nos damos al ejercicio de escribir, nos obliga ciertamente a organizar nuestros pensamientos, a ponerlos en algún grado de coherencia, darle un grado de coherencia para poder llevar nuestra idea. Es exactamente el mismo proceso del diseño, ¿verdad? Pues tenemos un montón de palabras que tenemos que organizarlas, ponerlas en un rosario de expresiones para que al final alguna idea que queremos adelantar pues llegue con claridad. Y cuando diseñamos nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos un vocabulario amplio, según más experiencia que tenemos y según más vemos, y cuando vamos a solucionar un proyecto tenemos que escoger de ese vocabulario, no lo podemos poner todo, tenemos que escoger de ese vocabulario arquitectónico los componentes que con mayor claridad vayan a llevar nuestra idea. O sea que este tema que me has traído para mí es tan claro, su paralelismo con la arquitectura, que ciertamente lo aprecio, porque aunque es claro cuando lo pienso, no necesariamente es algo que uno tiene en la mente todo el tiempo. Sin embargo, por lo mismo, uno pensaría que estos arquitectos geniales, muchos de ellos de los que hemos discutido aquí, tendrían una gran capacidad de comunicación y no necesariamente es así. De hecho, hay muchos genios de la arquitectura que han comunicado muy poco o han comunicado de manera un poco difícil de entender y muchas veces nos llega la escritura acerca de la arquitectura, nos llega de personas que no necesariamente son los genios del diseño. Y muchos de ellos no son ni practicantes de la arquitectura, son arquitectos no practicantes. Y muchos de ellos no son ni arquitectos tan siquiera. Right. Exacto. O sea que esta desconexión entre el escribir y el diseñar es curioso porque yo ciertamente veo el paralelismo y pensaría que es un proceso similar, pero no necesariamente lo es. Todo esto lo hago a modo de introducción para permitirte, obviamente, a ti que retomes el tema
y que comencemos la discusión de hoy. O sea que sin más preámbulos, el escenario es todo tuyo. Adelante, profesor. Claro, claro, con muchas gracias. Mira, es curioso, yo sí pienso que si uno tiene la habilidad de diseñar, como que uno tendría también la capacidad de poder organizar las ideas y utilizar la palabra escrita para comunicarlas de manera uno a uno, ¿verdad? Que corresponda a lo que estás haciendo versus lo que puedes decir. Pero pareciera que en la profesión de la arquitectura como que eso, hay una bifurcación, se separan, ¿verdad? Y se crean facciones en donde las habilidades, el skill, se concentran más en fortalecer la habilidad de diseño versus la habilidad del texto, ¿no? Am, y que yo debo confesar, por ejemplo, yo no empecé como que escribiendo así de manera natural. A mí me encanta más el diseño y fue poco a poco que con mis inquietudes tuve que acudir a los libros para poder hacer mucho más robusto mis pensamientos en la arquitectura, ¿no? Entonces, así que casi que yo llego a esta capacidad o a la habilidad de escribir de manera por accidente, por necesidad, ¿no? O sea, que yo creo que eso es algo curioso y es el camino de muchos arquitectos y arquitectas que deciden escribir y hacer aportaciones originales, ¿no? Pero curiosamente en el tema de hoy voy a ser un tanto más optimista porque el tema anterior era si los arquitectos y arquitectas escriben bien, ¿no? Como si uno tuviera algún tipo de presunción de que nosotros no escribimos muy bien. Pero hoy estaremos hablando sobre quién es para ti, ¿no? Tu escritor de arquitectura Mm. favorito, ¿no? Que esto es algo, un tema controversial porque a veces cuando uno se adentra a leer mucho, de momento tienes muchos escritores o escritoras, ¿no? Pero siempre hay uno que otro que siempre vuelves, siempre se vuelve este refugio, ¿no? Ya sea de inspiración o de volver a recordarte por qué estás haciendo esto en primer lugar, ¿no? Y nada, como que eso es lo que me interesa como que discutir en el día de hoy. No sé si tú quieres presentar el tuyo o yo presento el mío, discuto sobre el mío y entonces empezamos a comparar No, notas por sobre... favor, continúa, que ya estás envuelto, continúa y después yo, Bueno, yo. bueno, pues mira, hoy me gustaría como que hablar un poco más sobre un autor que lo hemos discutido en el programa, so que yo creo que a los que nos están escuchando y nos están viendo, los invito a buscar aquellos episodios que hablamos sobre el historiador de arquitectura David Giesen, que ahí hablamos puntualmente sobre unos capítulos en específico de un libro que este libro lo descubrí en el 2019 si no me equivoco, 2018, 2019, como parte de este esfuerzo de revisión de literatura para mi tesis de maestría en RISD, en Rhode Island School of Design. Y que fue por puro accidente, fue una conversación de pasillo con mi thesis advisor, en donde me dijo, ¿tú sabes qué? Yo creo que este tema está muy alineado con este escritor. ¿Por qué no lo verificas? Y entonces, cuando lo conseguí, no lo tenía la copia personal mía, la tuve que prestar, una prestada a la biblioteca, pero era como que encontrar a alguien que entiende cómo comunica, ¿verdad? La arquitectura desde un punto de vista más accesible, ¿verdad? Porque hay muchas veces que hay un esfuerzo gigante de escritura en la arquitectura, pero no sabemos o no reconocemos quién es la persona que nos está leyendo en el otro lado, ¿verdad? Entonces yo creo que hay una expresión que dijiste ahorita, que dijiste sobre crear este rosario de expresiones, ¿no? Y yo creo que gran parte del secreto del buen escribir es cómo tú presentas algo de manera secuencial, ¿no? Y entender que en el proceso de escritura ese primer manuscrito que tú haces no necesariamente es el que tú escribes para el lector o lectora, es el que tú escribes para uno. Y luego tú haces como que una segunda versión para comunicar de manera secuencial para el lector o lectora, ¿no? O sea que hay un doble proceso casi que arqueológico, ¿no? Para poder descubrir ideas. Entonces, el libro del que estoy hablando es este libro que se titula Subnature,
Architecture's Others Environments, en donde el escritor, historiador de arquitectura, y para darte un poco de contexto o el perfil de quién es este individuo, ¿no? David Giesen es historiador, teórico y diseñador, ¿verdad? En el campo de la arquitectura, él se especializa más en historia y teoría de la arquitectura, con un enfoque bien particular. Y siempre hay algo que me encanta de estos escritores o escritoras que tienen una agenda y siempre determinan como una trilogía, siempre es una trilogía. Tú tienes a Bernard Tschumi, él tiene Space Movement and Events, ¿verdad? El espacio, el movimiento y el evento. Pero para David Giesen, él trata de operar en la intersección del urbanismo, la ecología y la representación de la arquitectura. Esas son sus tres ramas, ¿no? Que colapsan entre sí y definen todo su contenido de exploración, y el mensaje que él quiere llevar. Que inclusive él ahora mismo recientemente publicó un libro que se llama The Disability of Architecture, la discapacidad en la arquitectura, y es una exploración sobre cómo es que nosotros en la arquitectura, tanto en la historia como en las prácticas, particularmente del siglo XX al siglo XXI, tal vez hemos malinterpretado el rol de la discapacidad en el proceso de diseño. Y es curioso porque yo no sabía esto, Ajá. lo supe cuando él publicó el libro. Él padece de una discapacidad, él tiene una pierna, que tiene una prótesis en la pierna porque él es sobreviviente de cáncer. Así, Entonces, no sabía. sí, y el libro se vuelve como esta forma de acercarse a ver a aquellos usuarios de la arquitectura que no necesariamente son como que los principales, ¿no? Aunque se ha hecho un gran esfuerzo desde el siglo XX en poder proveer, ¿verdad? Una arquitectura digna para todos y todas, ¿no? Am, pero este libro, el de Subnature, es como que la semilla de todas las publicaciones que él ha desarrollado durante los últimos años. Am, no sé si tienes alguna pregunta, algún comentario. No, David Giesen es un autor que lo discutimos anteriormente, tú lo trajiste anteriormente a uno de nuestros programas ya hace un tiempo atrás. Y la verdad es que lo Ujú. trajimos en forma de unos ensayos que tú nos compartiste y a mí me estuvieron muy buenos porque para muchos ensayos que tú y yo hemos compartido, algunos de ellos son bastante enredados, bastante difíciles de seguir, que yo creo que si para nosotros que somos arquitectos, estamos entrenados en la profesión y somos unos entusiastas de la arquitectura y de la lectura, se nos hace difícil, tanto más para la gente de fuera. Yo creo que tienden a alejar al individuo de la arquitectura. Y no es así con los escritos de Giesen. Eso yo lo aprecié. Es bastante directo, es bastante Right, fácil right. de entender y acerca a la gente a la arquitectura, que es importante, es importante. Pero adelante. No, definitivo. Yo creo que algo que me interesó muchísimo del libro en en particular, porque él en otros libros no es tan organizado. Él sigue una estructura, claro, pero en esta, como él sabe que él tiene que estar haciendo una introducción de nuevos conceptos o reinterpretaciones, tú tienes que ser bien sistemático. Entonces, este libro, Subnature, que yo hasta a los estudiantes de fin de carrera, si tú quieres saber cómo estructurar tu escrito, léete a David Giesen, pero lee entre líneas cómo es que él organiza la idea. Y este libro, Subnature, que es el término que él quiere introducir, um, él dice, mira, esto es formas de la naturaleza que han sido rechazadas a través de la historia y que al rechazarlas, ¿verdad? Otras formas de la naturaleza adquieren una condición supernatural. Por ejemplo, la luz es un componente, la luz natural particularmente, es un componente que la recibimos de manera agradable, ¿verdad? Pero la oscuridad no. Y entonces, inclusive él Ujú. ha hecho hasta estudios de diseño tratando de explorar cómo se puede reintroducir el concepto de la oscuridad, ¿no?
Pero obviamente la oscuridad no necesariamente en la arquitectura hace un edificio saludable también, ¿no? O sea que hay un componente casi que higiénico en el diseño que por muy buenas razones lo hemos eliminado, pero él hace esta exploración sobre cómo se ha interpretado a través de la historia y qué prácticas contemporáneas lidian con esas formas de la subnaturaleza, ¿verdad? Que en este caso él hace esta agrupación, ¿no? De tres temáticas generales en donde él lo define como formas de la naturaleza que son atmosféricas, otras que tienen que ver sobre la materia, ¿no? O los materiales. Recuerdo muy bien la conversación nuestra acerca de eso. Sí, Estaba muy bueno, sí. sí. Y claro, o sea, también él considera la vida como parte, ¿no? De ese proceso o de esas categorías generales, ¿no? O sea, que en un ejemplo de atmósfera, él habla o explora la idea de la humedad o del humo, del gas, ¿no? Que son temas raros, o sea, no, Sí, son no es temas algo, raros. no son temas que uno en el proceso de diseño uno está haciendo, pero son casi que formas de naturaleza que son o muy efímeras o no están perceptibles, ¿no? al ojo humano o a la experiencia. O inclusive los charcos, los puddles, ¿verdad? Que él habla sobre el dust, el polvo. O inclusive la vida, como los crowds, las personas, la agrupación de personas, las palomas también. O sea, que él crea este tipo de catálogo donde él empieza a reintroducir conceptos nuevos, o conceptos que existen, pero el texto lo vuelve visibles, ¿verdad? Hay una frase que me encanta que dice bring into focus, ¿verdad? Enfocar lo que está oculto. Y el texto, ¿verdad? El libro le da la luz, le da el spotlight. Y yo creo que esa es una de las consideraciones que a mí me encanta, porque eso es cómo el texto establece un discurso y como lo comunica de manera sencilla, no con palabras estrambóticas, ¿no? Lo hace mucho más fácil de reconocer, ¿verdad? Y se vuelve una lupa para el lector para ver lo que está a su alrededor, que yo creo que es lo que deberíamos hacer, ¿no? Pero nada, esa es como que mi impresión así en general de este libro de David No, Gibson, no, no, porque y como que... me encanta escucharte porque es evidente el entusiasmo que puede levantar una lectura que le permite a uno descubrir ángulos que de otra manera uno no lo hubiera descubierto, porque no es Right. leer ya de lo mismo que uno sabe. Y en el caso de esas lecturas que pudimos compartir de David Giesen, a mí también me ayudó a entender estas otras cosas que son realidades nuestras y que Ujú. por lo general las dejamos a un lado porque son realidades que por alguna razón han adquirido una percepción de poco deseables. Exacto. Sin embargo, son realidades inescapables, o sea, porque la Ujú. oscuridad es tan inescapable como la Mm. luz, ¿verdad? Ujú. Y Ujú. sin embargo, la luz es algo aspiracional y la oscuridad no, y la humedad tampoco. Exacto. Eh, o sea que, y el polvo tampoco, o sea, pero para el ser humano están ahí, están constantes. Y debiéramos de nosotros en la arquitectura, pues de alguna manera reaccionar y funcionar con ellos. Esta primera mitad se nos fue escuchándote. No hay mucho tiempo para, para un nuevo tema en esta primera mitad. Debemos de dejarlo para la segunda mitad. Para la segunda mitad vendré y te compartiré algunas de mis lecturas favoritas o autores favoritos como tú me solicitaste y podremos seguir en esta conversación. A todos que están con nosotros, esta arquitectura en blanco y negro, no se retire nadie, volvemos en unos minutos. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano y esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo nuevo contenido, conocimientos de esta bella profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, saber exigir, saber observar y saber apreciar la buena arquitectura. Continúa conmigo nuestro distinguido profesor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto
Jesús Meléndez Vázquez. Jesús, la primera mitad fue una delicia. La verdad es que me encantó escucharte tan entusiasmado. Y yo creo que eso es bien positivo porque debe de también lograr entusiasmar a nuestros oyentes y a aquellos que nos vean posteriormente por las redes sociales, por YouTube en particular, a buscar estos ensayos y estos escritos de David Giesen que son tan interesantes y la verdad tan accesibles, son fáciles de leer y le presentan a uno una perspectiva con la cual uno contaba y que le suma a uno y eso es buenísimo en toda escritura. No sé si tienes algo que añadir, alguna idea que quieras redondear al respecto, por favor. Am, no, tal vez yo creo que maybe un consejo a los que nos escuchan, ¿no? Y que están interesados en encontrar aquel autor, autora, ¿no? Que casi que pueda definir algo en ellos. Yo creo que hay que establecer una búsqueda incesante, ¿no? De quién, qué autor o autora pueda resonar contigo. Así que tiene que surgir este tipo de búsqueda de esa referencia primaria en donde cuando te sientas perdido o perdida, de momento puedas volver, recargar un poco la batería y seguir de nuevo, ¿no? Porque Ujú. son buenísimos recordatorios, ¿no? Sobre por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Y hay veces que en el proceso creativo uno necesita eso, uno necesita saber quiénes son sus aliados teóricos, ¿no? Sus aliados sobre las ideas. Y como que yo soy afortunado de haber encontrado he encontrado otros en el camino también, pero soy muy afortunado de haber encontrado esto a tiempo, que ha sido una gran influencia en todas las cosas, todos los temas que yo investigo, y que ciertamente como que va a seguir desarrollando un poquito más, ¿no? De lo que, cuál sería mi contribución a la arquitectura per se. Ujú. Pero nada, eso era como que un comentario que quería decir en la primera mitad, pero no dio tiempo. No, Pero claro, claro, pero este es tu programa, no hay problema ninguno. Entonces, tú dirás, ¿con qué continuamos? No sé, me pregunto si tienes a alguien en mente que tú dices, sabes que en mi práctica como que tengo que volver de manera obligatoria, simplemente para leer algunas líneas, Claro. ¿no? Y como que seguir hacia adelante. A ver, porque me interesa, ¿verdad? ¿Cuál sería el criterio? ¿Por qué crees que ese autor o autora como que es importante para ti, ¿no? Pues fíjate, sí tengo más que escritores, porque muchos de estos escritores son medio one hit wonder. Tiran un Ya. buen libro y no necesariamente los siguientes tienen la misma efectividad que el primero. Pero tengo una serie de libros que siempre me acompañan y que me divierten muchísimo. Eh, pero voy a comenzar con un libro que le voy a recomendar a todos aquellos que nos están escuchando y que no necesariamente están entrenados en arquitectura, porque yo creo Claro. que es importante, como decíamos al principio de esta serie sobre la escritura, de cómo nosotros atraemos al no entrenado a la arquitectura. La arquitectura, como decimos en este programa, todas las veces que estamos aquí, pues la arquitectura ha estado con nosotros todo el tiempo, desde que nacemos hasta que morimos. Ujú. Es algo familiar y transversal a todo ser humano. Y sin embargo, no logramos que sea del todo familiar. Siempre es algo aparte, ¿verdad? Y siempre resulta como una ciencia oculta, cómo se llega a la buena arquitectura por parte de aquel que no está entrenado en ella. Y decíamos al principio de esta serie que era importante que la arquitectura se convirtiera en algo más familiar para todo el mundo, porque ciertamente, diferente a lo que la gente piensa, que la arquitectura es opcional, la arquitectura es esencial. Y siendo esencial, y siendo algo con lo que se comparte todo, porque digo, nosotros no compartimos con otras actividades que son
que impactan o que están relacionadas al ser humano, como puede ser cirugías en el caso de la medicina, o casos legales, o casos contributivos, o casos corporativos, bien complejos en el ámbito de las leyes. No estamos expuestos todos los días, pero a la arquitectura sí estamos expuestos todos los días. Sin embargo, Exacto. no es tan familiar. O sea que yo quiero permitirle a las personas que nos están escuchando que hagan una introducción a la arquitectura con un libro que yo lo recomiendo siempre a todo el mundo. Yo recuerdo que yo fui a un viaje a España, me tuvieron una entrevista de radio y me dijeron, si tú le fueras a recomendar un libro básico de arquitectura a todos los que nos están escuchando, pero que sea profundo en el sentido de que no sea eh, elemental, Right, sino right. y es un libro muy pequeño que yo me lo leí hace mucho tiempo atrás. Es un libro publicado en el 2002 y se llama Architecture, A Very Short Introduction. Y es de Andrew Valentine. Yo no me lo he vuelto a leer, me lo leí una vez. No, es un libro que es de introducción a la Ujú. arquitectura, pero es un gran regalo, siempre me ha resultado un gran regalo a las personas que se interesan en la arquitectura y muchas veces lo he mandado a pedir por Amazon, que lo consigue, y personas que se me han acercado, luego se lo Ujú. he regalado y me lo han agradecido. Es un libro fácil y corto de leer y, y verdaderamente es como una buena introducción a la arquitectura. La mayoría de las personas a quien yo se los he regalado luego han seguido avanzando en libros de mayor. Exacto. Otro libro que este sí me lo leo, yo creo que por lo menos 3 veces al año, porque lo tengo nosotros, mi esposa y yo somos afortunados de tener un escondite, una villita en el Ujú. oeste de Puerto Rico, donde nos vamos a veces los fines de semana largos. Y ese libro yo lo tengo allá, y es el libro de Tom Wolfe, From Bauhaus to Our House. Un libro Ujú. que a mí me gusta muchísimo, es divertidísimo y te lo digo sinceramente, yo creo que me lo leo como 3 veces al año. Me siento, es corto, uno lo lee rápido y a mí me gusta mucho. Es muy Ujú. simpático, muy fácil de leer, muy simpático. Un libro que curiosamente yo tiendo a hacer, y tú lo sabes, y yo creo que para las personas que nos llegan escuchando aquí lo saben también, yo tiendo a ser un arquitecto más de estilo moderno. Eh, por lo tanto, los libros que me reafirman en mi modernismo son los libros opuestos. O sea, que ya había mencionado Complexity and Contradiction de Robert Venturi, que es un postmoderno. Ajá. Y el libro posterior, Learning from Las Vegas, que escribe Venturi junto con su esposa Denise Scott Brown. Son dos libros, yo no sé cómo tú los encuentras, pero muy buenos. Yo los encuentro muy buenos. Yo creo que Venturi es un escritor muy ameno Ujú. y, y hasta peligroso porque puede, puede convencerlo a uno. Pero a mí me Ujú. parece que a mí me ayuda mucho reafirmar mi modernismo leyendo Mm. el postmodernismo Luego, otros libros a los que he tenido acceso recientemente y que yo lo recomiendo, How to be a Happy Architect, The Happy Mm. Architect de Bowman Lyons. Ese Ujú. libro va directamente a, a, a cómo que al final tú como arquitecto, esto ya está dirigido más a los arquitectos, te da más satisfacción. ¿Cómo tú Exacto. puedes ser un arquitecto feliz que suena como un título tonto, ¿verdad? Sencillo, pero cuando tú lo empiezas a leer, tú dices, caramba, me deja saber
cómo yo puedo estar satisfecho con el trabajo que hago, qué es lo que me da satisfacción del trabajo en términos de que yo sienta que estoy cumpliendo al momento de ejecutar mi profesión. Entonces te toca temas de consistencia, de respuesta al problema, la respuesta correcta al problema, cosas que yo he aprendido a utilizarlo mucho, cómo tú debes de hacerte la pregunta correcta, eh, y responderla correctamente, Mm. y buscar la respuesta correcta, un poquito lo que vamos a estar hablando más adelante durante el día de hoy, la parte de research y todo ese tipo de cosas. Y finalmente, para no seguir monopolizando la conversación, un libro que me gustó muchísimo y que es bien fácil de leer, lo va a leer, cualquiera lo puede leer, porque es como aquel libro The Other Side of the Mountain, tú sabes, que es un librito Ajá. que, ¿verdad? que, que, que es muy simpático y que no tiene que ver nada con arquitectura, pero este se parece un poquito, The Most Beautiful House in the World. Ese libro de Woodhull Rybinski, y donde él cuenta toda la experiencia de cómo va haciendo un proyecto, desde que él empieza con un boathouse y cómo eso va evolucionando y cómo se va enamorando del sitio, entonces decide hacer una casa y cómo la casa tiene que reaccionar al sitio y la materialidad. Es muy bonito, un libro muy bonito que lleva por toda la secuencia del diseño y toda la evolución del proyecto. Y yo creo que también ese libro cualquiera, después de que lean Architecture, a Very Short Introduction, pueden Ujú. brincar a este y lo van a entender. Yo creo que va a ser. Y eso básicamente son libros que me leo muy a menudo. Hay otros libros que me gustan muchísimo, ¿verdad? Sobre todo de urbanismo. Right. eh, y que ciertamente valen la pena. Walkable City y cosas de este Ujú. tipo que yo creo que también valen la pena, pero en términos de arquitectura, pues esos son libros que yo leo con mucha frecuencia, vuelvo y los leo, y salvo Right, right. Architecture, a Very Short Introduction, que no los vuelvo a leer, pero los otros los leo y vuelvo y los reviso, y como yo los marco, a veces voy rapidito sobre ellos y son muy, muy divertidos. Pero fíjate, es curioso porque como que casi que da la impresión de que mientras mayor la diversidad de referencias que uno tenga, más son como este tipo de reflejos, ¿no? O esta envergadura que nos hace tal vez los individuos que somos, ¿verdad? Hoy día. Y no sé, ¿tú crees que gran parte del esfuerzo de un arquitecto o arquitecta debería como que siempre alcanzar esa biblioteca diversa, ¿no? Esa biblioteca llena no solamente de libros de arquitectura, pero libros de novelas, libros con ciencia ficción, ¿no? Que de momento el libro que se dedica a arquitectura necesita más, o el arquitecto, ¿verdad? Que está leyendo necesita más contenido, ¿verdad? Para poder crear narrativas y definir este source material, este material donde no puede pararse y poder hacer cosas tan poco innovadoras, ¿no? No sé si tienes algún tipo de pensamiento, que eso habla directamente sobre la biblioteca personal, ¿no? De nosotros, los arquitectos. Yo creo que la literatura, poesía, la novela, toda la literatura que te plantea imágenes, eh, a través de su lectura, es Right. esencial para el arquitecto. Y la razón, esto no es mío, pero no recuerdo de quién es, pero no me lo voy a abrogar, eh, pero es bien correcto, estoy seguro que tú coincidirás con eso. El leer es un ejercicio de imaginación, porque cuando tú lees, y sobre todo Mm. cuando tú lees novelas o cuando lees poesía, incluso cuando lees historia, tú vas leyendo Right. y todo el tiempo que vas leyendo vas construyendo la imagen de lo que estás leyendo.
y eso es un Right. ejercicio a la imaginación, cómo tú construyes esa imagen de lo que lees. A mí me encantaría poder entrar en las mentes de las personas cuando están leyendo el mismo libro y ver cómo es la imagen que construye de algunas de las escenas esta persona versus cómo la construye esta otra. Pero ahí no hay nada correcto ni incorrecto, cada quien lo construye como quiera, pero es un ejercicio de construcción de imágenes, o sea que para aquellos que necesitamos la imaginación para ejercer nuestra profesión, la lectura de todo tipo, es mandatorio porque te mantiene ejercitado. O sea que yo ciertamente, mi biblioteca es un poco extraña en ese sentido, porque como que hay de todo un Bueno, poco. Sí, hay de todo un poco, pero pero fíjate, lo que mencionas, creo que lo que mencionas es algo importante porque al final yo creo que a veces cuando uno encuentra esos autores y autoras que empiezan a resonar contigo es porque saben cómo construir el lenguaje de la imaginación, ¿no? Y te crean como que la película, ¿no? En el momento. Hay una anécdota de este libro de Subnature, que en la introducción, lo que me encanta es, si tú quieres saber cómo escribe una buena introducción, tal vez aquí esta es la primera referencia, porque es bien honesto. Giesen es honesto porque él dice, ¿sabes qué? A mí, el MIT Press me dijo que querían otro libro de urbanismo, y yo le dije, no, no, no. Yo voy a proponerles otro libro de todo el material, todo lo que me sobró, que no puse en mi disertación doctoral, y voy a usar ese material para hacer el libro. O sea, que hay algo curioso sobre cómo es que surgen las cosas o surgen las ideas, y yo creo que ese esfuerzo de la escritura, que es más, hoy día parecería más escultórico, no necesariamente generativo, ¿no? Como decirle a ChatGPT, escríbeme la introducción. No, ¿cómo es que tú al escribir esculpes el escenario y la idea? Y eso es lo que crea ese puente entre el lector y lectora y tú, ¿verdad? Como el autor. Yo creo que si están tratando desesperadamente de buscar quién puede ser, traten de leer aquellos que les inviten a imaginar, ¿no? Y yo creo que eso es como que la receta para poder conseguir a qué autor o autora, ¿verdad? Deberías empezar a leer. Pero ujú. ya están las recomendaciones aquí, so que es importante que los que nos escuchen y nos están viendo, como que apunten y busquen, ¿verdad? Para que puedan pasar por esa experiencia, porque es Claro, única, es completable. claro, no debiera de haber ningún libro sin lector, y es una pena. A veces que hay libros que no encuentran lectores o no encuentran suficientes lectores. Y porque es un esfuerzo perdido, quedado en el vacío, ¿verdad? Es como tirar un cubo de agua al mar. Yo creo que ustedes le deben de dar oportunidad a los libros, deben de darle oportunidad a los libros y sentarse y sacar tiempo. Yo creo sinceramente mucho en eso de sacar tiempo para leer. En este mismo escondite que digo que tenemos mi esposa y yo en el área oeste de Puerto Rico, no tenemos televisión, nunca hemos puesto televisión. Tuvimos una mientras los hijos nuestros eran pequeños, iban con nosotros, pero a la que se nos dañó, ni renovamos el cable, ni compramos televisión, ni nada, tú sabes. O sea que es como que un espacio para te tienes que entretener de alguna manera y la lectura es la mejor opción de la lectura de la cocina, o sea y el golf. O sea que si encuentran tiempo. Es increíble cómo uno construye vocabulario, cómo uno construye imágenes. Eh, este ha sido un gran tema el que tú has traído en el día de hoy. Con esto yo creo que hemos terminado el programa por el día de hoy. Gracias siempre por estas aportaciones que yo estoy seguro que todo el mundo aprecia y gracias a todos los que han estado con nosotros durante esta hora. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Los esperamos la próxima semana.
Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.